Este programa llega a ustedes con el auspicio principal de St. James Security y GM Security Technologies, y también con el auspicio de Churches. Lo rico se comparte. Muy buenas noches, yo soy Francisco Javier Cimadevilla y estos son los titulares de Cara a Cara esta semana. Arropa el Partido Nuevo Progresista. Con una pluralidad de casi 42% de los votos emitidos en las elecciones generales del martes, el candidato del Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosselló, se convertirá en el gobernador de Puerto Rico el próximo 2 de enero, mientras que su compañera de papeleta, Jennifer González, será la primera mujer en asumir el puesto de comisionada residente en Washington. Así también el PNP controlará el Senado y la Cámara de Representantes. Escrutados casi el 100% de los colegios, Rosselló mantenía el 41.72% de los votos, mientras que Bernier un 38.93%. En tercer lugar quedó la candidata independiente Alexandra Lúgaro, con poco más del 11.09%, seguida de Manuel Sidre con un 5.7%. María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño, con 2.13%, y Rafael Bernabe, del Partido del Pueblo Trabajador, con 0.34%. Hacen historia los candidatos independientes. Sin el apoyo de una insignia o de un partido, los candidatos independientes escribieron una nueva página en la historia política del país. Desde el inicio del conteo de votos, los candidatos a la gobernación Alexandra Lúgaro y Manuel Sidre se instalaron en el tercer y cuarto lugar respectivamente, dejando atrás al PIB y al PPT. Mientras, el candidato independiente a senador por acumulación, José Vargas Didot, se agenció la mayor cantidad de votos, sorprendiendo a sus rivales azules y rojos. Para los analistas, el voto por los candidatos independientes constituyó un rechazo al dominio político que tradicionalmente han ejercido los partidos de mayoría en el país. Trump sorprende al mundo. La sorpresiva victoria del republicano Donald Trump sobre la demócrata Hillary Clinton en Estados Unidos ha sembrado serias preocupaciones entre empresarios y economistas que lo consideran una amenaza al comercio y la economía global. Aunque los mercados mostraron una baja inicialmente, más tarde en la semana volvieron a recuperarse luego de un mensaje conciliador tanto de Trump como de Clinton y el presidente Obama. En los comicios del martes, los republicanos además retuvieron control de la Cámara y el Senado federales, a pesar de que importantes figuras de su liderato estuvieron en abierta confrontación con Trump durante la campaña presidencial. Esta noche, en Cara a Cara con Cimadevilla, entrevistamos al director ejecutivo del Partido Republicano en Puerto Rico, Ricardo Aponte Parsi. Mis amigos, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. En Puerto Rico, somos Pancho. Sigan disfrutando del combo Pancho Sandwich, solo $2.99. En Churches, lo rico se comparte. Inco Business Furniture, sirviendo el mercado institucional de muebles de oficina por más de 28 años, cuenta con el más extenso inventario en todo Puerto Rico. Muebles de madera, oficinas ejecutivas, gerenciales y salones de conferencia, sistemas modulares de cubículos diseñados a su medida, más de 5,000 sillas ejecutivas y de visitante, más de 1,000 archivos laterales y verticales, todo en inventario disponible para entrega inmediata. Inco Business Furniture, el líder en muebles de oficina en Puerto Rico. Sagrado es lo que te apasiona.
lo que te inspira, lo que te motiva. Lo que te reta. Sagrado es la universidad que te forma y te prepara. Ven, en Sagrado hay un lugar para ti. Bienvenidos de vuelta a Cara, mis amigos. Nuestro primer invitado de la noche obtuvo su bachillerato en Relaciones Internacionales de la Universidad de Syracuse en el 1991. Posteriormente, en el año 2000, se graduó de abogado de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y subsiguientemente obtuvo su maestría en Derecho de Northwestern University. Desde el año 2009 es el director ejecutivo del capítulo de Puerto Rico del Partido Republicano Nacional. Le damos la bienvenida al licenciado Ricardo Aponte Parsi. Ricardo, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Bueno, ha sido una semana, me imagino que un poco ocupada para ti. Bueno, yo creo que tengo que citar al speaker de la Cámara, Paul Ryan, que ayer unas expresiones que hizo. Esto es una sorpresa, como dicen en inglés, el electoral upset más grande en tiempos modernos, que yo creo que nadie recuerda. O sea, hasta el mismo liderato del Partido Republicano a nivel nacional no estaban contando con que Trump venciera finalmente en los comicios del martes. Bueno, es que fíjate que al final del día, todas las encuestas de opinión pública de todas las cadenas principales y todos los rotativos principales daban una ventaja para Hillary Clinton. Tal vez la ventaja no era tan holgada y tal vez ahí fue que hubo como diríamos, la virazón. O sea, y yo creo que se redujo mucho también a movilización. Si hay algo que, y el gran héroe ahí tal vez, dependiendo de quién usted le pregunte, ¿no? Pero para el Partido Republicano eso fue un logro significativo para el chairman del partido, Claro. Reince Priebus, Sí. porque él se dio la tarea desde el 2012, después de las elecciones, de fortalecer las estructuras del partido y crear una operación, poner botas en el piso, ¿no? Boots on the ground, y tener una maquinaria en los distintos estados principales, donde los estados decisivos, ¿no? Los battleground states, de tener una presencia permanente, que eso el Partido Republicano no lo tenía antes. Y ahora el peso de ese trabajo lo tuvo que hacer el partido porque el candidato no lo tenía. En ese sentido, la dinámica no es necesariamente diferente de lo que siempre tenemos aquí. Y siempre Seguro. se señala la diferencia entre la medición que puede hacer una encuesta en un momento u otro al respecto de la intención que expresa el votante o el potencial votante y luego el sacar el voto el día de las elecciones, que es en realidad la única encuesta que cuenta. Eso es así. Y es bien interesante porque al principio, tú sabes que en muchos de los estados, por no decir la mayoría, se permite el voto por adelantado. Y todas las tendencias como que reflejaban que Hillary Clinton estaba sacando más gente a votar. Y hubo un porciento significativo de hispanos que salieron a votar antes, ¿no? En Florida, por ejemplo, en Texas, en otros lugares. Pero sin embargo, y no que sea un número tan dramático, pero el apoyo de Hillary Clinton en la comunidad hispana fue 5 puntos de porcentuales menos que lo que tuvo Barack Obama en el 2012. Y por otro lado, estábamos viendo que Y Obama subió un poquito. en el caso de Trump, Exacto. el porcentaje fue más alto inclusive entre los hispanos de lo que había sido para Mitt Romney. Eso yo creo que fue una sorpresa porque todo el mundo contaba con una avalancha de votos hispanos a favor de Hillary y ella no pudo mantener el margen que tenía Obama, inclusive Trump pudo mejorar esos números. ¿Tú crees que es posible que durante la campaña, quizás en parte por la retórica del propio candidato, los votantes estuvieran un poco, como decimos aquí en Puerto Rico, un poco tapaditos cuando le contestaban al encuestador? Y a lo mejor ese apoyo sí estaba ahí, pero estaba subrepresentado en las encuestas. Ese es el planteamiento que ha hecho Kellyanne, la directora de campaña de Trump, que inclusive profesionalmente se dedica a eso. Aquí se construyó una fábula, ¿no? Y hay que ver sobre la marcha cómo transcurre la presidencia de él, de unos negativos. Y un ejemplo clásico es aquí en Puerto Rico, que salió un artículo en una publicación cibernética que se llama Latino Rebels, en la que alegaban que Donald Trump había expresado que le quitaría la ciudadanía americana a los puertorriqueños. Y eso es falso, él nunca dijo eso. Inclusive Snopes.com, que es el website conocido para construir todos esos mitos que andan por ahí corriendo, todos esos correos electrónicos ficticios que corren, ellos verificaron efectivamente, él nunca dijo eso, al contrario. El Día de la Ciudadana, el 2 de marzo pasado, él hizo unas expresiones por escrito felicitando a los puertorriqueños por la ciudadanía y es una persona que tiene una relación con Puerto Rico, o sea que ese es un ejemplo de cómo se construyó este mito y gente llorando, que yo he visto amistades que uno tiene, ¿no? Allá, familiares preocupadísimos,
No es que estoy diciendo que no haya unos temas en los que yo personalmente, soy republicano, pero confieso, yo personalmente no estaba a favor de la candidatura de él. Y sería deshonesto de mi parte decir lo contrario. Pero yo entiendo que también esa sobrecarga en los medios de comunicación principales, en el New York Times, el Washington Post, que era una cosa que inclusive yo mismo que no lo favorecía, pero yo hasta me resentía un poco. Claro. La cobertura era tan y tan cargada y una cosa tan y tan agresiva, que mucha gente, pues el encuestador se le acercaba, era como bien negativo, ¿usted va a votar por Trump? No, yo no voy a votar por Trump. Pero a la hora de votar, la persona de la privacidad de la caseta, pues muchos votaron con él. ¿Qué tú crees que significará para Puerto Rico y luego también para los Estados Unidos en el sentido más amplio la presidencia de Donald Trump? Bueno, yo creo que empezando en el macro, es interesante ver, si uno ve el mapa electoral como terminó, Donald Trump ganó una serie de estados que no se suponía que ganara. Porque eran el Rust Belt que le llaman, esa franja industrial del de norte, Pensilvania, Ohio, Michigan, que todos los expertos esperaban que Hillary Clinton ganara ahí. Curiosamente, si miras el mapa electoral de las primarias demócratas para la presidencia, esos son estados, puedo equivocarme, pero la mayoría de esos estados, Bernie Sanders o los ganó o lució muy bien. Y ese segmento de la población, en la clase media, de los trabajadores, los mineros, algunos con no tanta educación, pero obreros que estaban bien preocupados por la situación financiera del país, por la economía, por la falta de oportunidades, por la competencia desleal, que yo creo que nadie puede estar en desacuerdo. Que Estados Unidos se enfrenta a una competencia desleal de China y de otros países en el mercado internacional. Y ese mensaje, él tocó un nervio en ese sector de la población, principalmente blanco, pero también hemos visto que había algunas minorías. Claro. Inclusive en Michigan, que es un estado donde el área de Detroit es predominantemente de población negra, afroamericana. Pero trabajan en la manufactura. Trabajan en la manufactura, muchos de esos trabajos se han ido. Ese segmento de la población fue el que Trump tocó y esos estados los ganó. Y eso fue lo que hizo la diferencia. ¿Y tú crees que puede haber hecho también la diferencia las cosas que le pesaban a la candidatura de la secretaria Clinton? O sea, sin duda, sin duda. Que un candidato demócrata mejor, digamos, a lo mejor lo hubiera... Bueno, otro candidato demócrata con menos, inclusive el mismo Bernie Sanders, yo no estoy diciendo que tal vez él hubiera ganado, pero tal vez pudo haber, en esos estados tal vez hubiera prevalecido. Muchos de esos electores que se identificaban con el mensaje de Bernie Sanders, mensaje obviamente con el que nosotros no compartimos, pero que resonaba con ciertos sectores de la población, muchos de ellos, no sé si se ha medido, pero terminaron simpatizando con Trump, porque había un área, una convergencia bien extraña, ¿no?, en ciertos temas entre la campaña de Bernie Sanders y la campaña de Donald Trump. Y eso yo creo que hizo una diferencia. Y obviamente lo que tú mencionas, o sea, Hillary Clinton tenía unos negativos bien altos, una persona con muchos años en la política, con un desgaste natural, con unos temas que eran difíciles para explicar. Yo sé que hay mucha gente hablando de la gran conspiración del FBI, pero mira, eso más peso yo creo en el electorado era la preocupación de un récord de Hillary Clinton de hacer una cosa y decir otra. De cuando Wikileaks sacaba esta información de como ella en los discursos privados, que el mismo Bernie Sanders le pedía a ella en la primaria que produjera, las grabaciones de los discursos que ella daba a las grandes casas de inversiones en Nueva York. Y en una de esas grabaciones se escucha a ella misma diciendo, bueno, es que hay unas cosas que uno dice en la calle y unas cosas que uno dice en privado. O sea, eso yo creo que la perjudicó mucho, no tenía credibilidad. Y como candidata no era una candidata fuerte. Yo no creo que tenga tanto que ver con su género, sino más bien, si hubiera sido, mira, tal vez hasta Elizabeth Warren, una senadora demócrata fuerte de Massachusetts, hubiera lucido mejor, inclusive. Porque ella no tiene esos problemas, ella no lleva ese bagaje político que tenía Hillary Clinton. Mencionabas anteriormente que tú personalmente no habías favorecido la candidatura de Donald Trump durante la primaria, y lo mismo se puede decir del resto del liderato prácticamente entero del Partido Republicano aquí en Puerto Rico, que para recordar a nuestros televidentes, en su inmensa mayoría apoyaban inicialmente a Jeb Bush, exgobernador de la Florida, que tiene unos vínculos con Puerto Rico, él y su familia, bastante longevos. Él se retira antes inclusive de la primaria, y de cara a la primaria la mayor parte del liderato aquí en Puerto Rico favoreció a Marco Rubio. Correcto. Finalmente gana Trump y va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Sí. ¿Cómo deja eso al Partido Republicano aquí en Puerto Rico? ¿Y qué gestiones tendrán que hacer para, no quiero decir reparar esos puentes, porque a lo mejor nunca estuvieron rotos, sencillamente que nunca han existido, con ese grupo de Trump en la presidencia? Fíjate, hay varios factores aquí. Yo creo que uno fue en la convención en Cleveland,
cuando de hecho la representante Jennifer González, nuestra comisionada residente electa, Y presidenta del Partido presidenta del Republicano Partido de Puerto Republicano Rico. de Puerto Rico, ella y el licenciado Jorge San Miguel fueron los que representaron a Puerto Rico en el comité de plataforma. Y el lenguaje que incluye la plataforma nacional del Partido Republicano, favoreciendo un proceso de libre determinación para los puertorriqueños, e inclusive reconociendo los resultados del 2012 del no a la colonia y el mandato a la estadidad, es algo que la propia campaña de Trump aceptó. O sea, todo el mundo sabe, los que conocen, que ese lenguaje se tuvo que trabajar en la convención. Jennifer González exhibió un liderato fuerte allí y lo trabajó bien duro. Ese lenguaje era mejor que muchos años que el Partido Republicano ha tenido ese lenguaje en su plataforma. Y fue la misma campaña de Trump, como mínimo, lo permitió. Y el equipo de trabajo de él le dio paso a ese lenguaje. Eso es un factor. Otro factor yo creo que va a ayudar mucho a Puerto Rico y a los republicanos aquí es que aquí sí hubieron una serie de personas que se envolvieron activamente en su campaña, inclusive, aunque fue bastante holgado el triunfo del senador Marco Rubio, el que llegó segundo fue Donald Trump. Aquí en Nadie se Puerto lo Rico. esperaba, sí, llegó segundo y la campaña de él la dirigía el comerciante John Regis, Sí, claro. que se ha mantenido en activo con ellos. Hay otra serie de personas puertorriqueños que se mantuvieron activos ayudando a su campaña allá. Tercero, y yo creo que aún mucho más valioso, en el equipo de trabajo, inclusive la noche del martes, cuando él aceptó o fue a reconocer el triunfo, ¿no? Él hizo mención de una serie de personas que están en su equipo de trabajo y que van a estar en su transición. Uno de ellos es el doctor Ben Carson. El doctor Ben Carson vino a Puerto Rico y se expresó fuertemente a favor de la estadía para Puerto Rico. Ahí tú también tienes al gobernador Chris Christie de New Jersey, que conoce bien a Puerto Rico, Claro. tiene una población significativa en De su estado, puertorriqueños, conoce los temas, no solamente el estatus, sino temas económicos, los retos que tiene Puerto Rico. Tienes también al exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que se espera que tenga un rol protagónico en la administración de Donald Trump. Y él también conoce bien a Puerto Rico. Conoce muy bien a Puerto Rico, inclusive ha trabajado aquí varias veces, Seguro. tan reciente como esta administración gubernamental. Él hizo una consultoría aquí, o sea que él conoce a Puerto Rico. Y por encima de todos ellos, pues, el vicepresidente Mike Pence. Vicepresidente Mike Pence, mientras estuvo... Que se conoce poco aquí en Puerto Rico. Se conoce muy poco en Puerto Rico, pero él era parte del liderato cameral antes de convertirse en gobernador de Indiana. Y en su tiempo en el Congreso hizo una gran amistad con el licenciado Luis Fortuño, con el gobernador Fortuño. Y esa relación, pues, yo creo que también de una relación directa, de amistad y de trabajo, mientras estuvieron juntos en el Congreso, que la gente que lo va a rodear a la presidencia de Trump, pues conocen Puerto Rico. Y yo creo que eso es un beneficio, ¿no? Es algo significativo. La otra historia interesante que salió de los resultados de las elecciones a nivel nacional el martes fue el que el Partido Republicano retuvo control tanto de Cámara como de Senado Federal. Sí. Parece que la historia de Trump ha prácticamente opacado todas las otras historias, pero esa fue una historia importante. ¿Qué significa eso? Y sigo dando una premisa para la pregunta. Mucho de ese liderato congresional también estuvo en cierta medida en confrontación con la candidatura de Trump. ¿Cómo se repara o qué es lo que tú ves? ¿Cómo va a ser esa relación entre una Cámara y un Senado retenido por los republicanos, un presidente que a lo mejor parte de ese liderato no favoreció, pero ahora tienen que trabajar juntos, y el impacto que pudiera tener eso para Puerto Rico? Bueno, mira, yo creo que va a ser bien interesante cómo se configura la nueva mayoría senatorial y se mantiene la mayoría, pero había una serie de escaños senatoriales que no se esperaba que el Partido Republicano ganara. Uno de ellos era en el estado de Pensilvania, el senador Toomey estaba atrás en las encuestas. En Wisconsin se esperaba que el senador Ron Johnson perdiera. Sin embargo, esos son candidatos que lograron montarse en la ola de Trump y prevalecer. El mismo caso podemos ver a la inversa, de la senadora Ayotte de New Hampshire, que públicamente denunció a Trump y se distanció de él, pues finalmente cayó en su contienda con la gobernadora del estado, Hassan, y perdió el escaño. En Nevada había un congresista republicano aspirando al Senado y perdió. O sea, fue una dinámica que, contrario a lo que se esperaba, estos candidatos que hicieron esos cálculos, ¿no?, de que era más conveniente distanciarse de Trump, pues no pudieron salir por la puerta ancha. Mientras que otros que se esperaba que perdieran, por la excepción tal vez del senador de Illinois, que no estoy claro cuál era su preferencia, ¿no? Y esos escaños se perdieron. Yo creo que la dinámica a nivel nacional va a ser bastante interesante porque el Senado, a pesar de que es una mayoría republicana, una mayoría ínfima. Como se configura hasta ahora es 51-49. Sí. Si le sumas a la delegación demócrata a los dos independientes, a Lieberman
Que tienden a votar con el lado y demócrata. obviamente Bernie Sanders, que Sí. aunque son independientes, pues, Claro, se votan unen al caucus demócrata. seguro. Eso quiere decir que la administración de Donald Trump va a tener que trabajar con el medio, ¿no? Va a tener que moverse al centro si va a querer lograr legislación significativa. La Cámara, todo indica que Paul Ryan va a retener la presidencia, pero tiene 7 o 8 escaños menos, que tal vez ahí también va a tener que haber un poco más de compromiso. Pero principalmente en el Senado. Yo creo que eso, en los nombramientos, en una serie de medidas que tal vez él va a tener que moverse un poco al centro para poder buscar consenso, para lograr aprobar medidas. ¿Y crees que habrá alguna diferencia o algún desarrollo importante en este próximo Congreso en términos de Puerto Rico? Porque quiero decir, se mantienen las mayorías que existían, pero hay una composición un poco diferente. ¿Cómo tú ves eso? Yo creo que hay un reto, sería Ingenuo. ingenuo de mi parte decir que no hay un reto, pero tenemos una persona como Jennifer González que en la dinámica que ha estado ha demostrado una gran capacidad de trabajo. Ya en temas de Puerto Rico, el speaker Paul Ryan se ha envuelto directamente, inclusive puso su peso político en la aprobación de promesas, que mucha gente pues, tal vez lo mantiene en controversia en la aprobación de esa medida, pero fue una medida que se logró entre demócratas y republicanos. Bueno, indudablemente es la medida congresional más importante en la historia de Puerto Rico desde la aprobación de la Ley 600. Exactamente, y se logró con un consenso bipartita y se aprobó con un republicano en Paul Ryan, en Mitch McConnell en el Senado. El senador Orrin Hatch se va a mantener a cargo de esa comisión de finanzas del Senado, que son personas que están sumamente envueltas en el tema de Puerto Rico, que lo conocen muy bien. Y yo creo que hay una serie de oportunidades. Aquí hay que atender la crisis fiscal, y hay que atender la crisis económica, sin duda, pero yo creo que se puede caminar y mascar chicle a la vez y atender el asunto del estatus. Yo sé que la congresista electa, comisionada residente, ha dicho que su primera medida va a ser un acta de admisión. Yo creo que eso es un buen punto de partida. Tenemos que llevar, ahí siempre ha habido discusión sobre el resultado del 2012, pero mira, vamos a ponerlo a prueba. Vamos a llevarlo al Congreso, que se expresen allí los distintos comités, para ver cómo se desarrolla, y que se le traiga a Puerto Rico, mira, estas son las verdaderas opciones que tenemos. Eso siempre ha sido el reto y lo que se ha querido aquí. Este cuento no quiero, tal vez ese no era el tema, el estatus, pero ya sabemos que el cuento del estatus territorial como una opción viable, ya eso se acabó. Y aquí todo el mundo tiene que entender eso y tenemos que en este Congreso empujar. Que es un reto, sin duda, pero yo creo que sí que hay una oportunidad con esta mayoría republicana, especialmente con el compromiso que ha demostrado Paul Ryan, con el congresista Bishop de Utah, va a seguir presidente de esa comisión. O sea, son personas que ya conocen bien a Puerto Rico y no hay razón por la que pensar que esa relación no va a continuar. Y finalmente, como director ejecutivo del Partido Republicano en Puerto Rico, ¿ves la presidencia republicana de Donald Trump como una oportunidad de crecimiento para el Partido Republicano aquí en Puerto Rico o piensas que a lo mejor resultará en lo contrario? Bueno, eso es otro reto. Yo creo que tenemos que ver, tenemos que trabajar. El mensaje que dio Trump la noche de las elecciones fue uno conciliatorio. Hay que ver si esa dinámica se mantiene. Yo creo que una oportunidad si la administración demuestra que no es la monstruosidad que algunos medios de comunicación han tratado de proyectar. Yo quisiera pensar que ese es el caso y es una oportunidad para el Partido Republicano, pero yo creo que es una oportunidad de crecimiento filosófico, que no sea, y ese es el llamado, ¿no? Que no sea por conveniencia que empiecen a aparecer personas, ahora soy republicano, pues no, que sea republicano porque cree en la filosofía de gobierno del partido y en la medida que la administración Trump demuestre sobre la marcha que tiene un verdadero compromiso, que es una oportunidad para ellos, de demostrar una apertura hacia temas como los temas de Puerto Rico, demostrar que, mira, esto no es un presidente antihispano. Si él hace ese acercamiento, que por lo menos las veces que se ha expresado sobre el tema lo ha hecho, pues tal vez es una oportunidad para él reparar un poco esa relación con la comunidad hispana. Licenciado Ricardo Aponte Parsi, director ejecutivo del Partido Republicano en Puerto Rico, muchísimas gracias por estar aquí en Cara a Cara con Cimadevilla. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Mis amigos, regresamos después de la pausa con nuestro panel de análisis para esta noche. No se vayan. Inco Business Furniture, sirviendo el mercado institucional de muebles de oficina por más de 28 años, cuenta con el más extenso inventario en todo Puerto Rico. Muebles de madera, oficinas ejecutivas, gerenciales y salones de conferencia, sistemas modulares de cubículos diseñados a su medida, más de 5,000 sillas ejecutivas y de visitante, más de 1,000 archivos laterales y verticales, todo en inventario disponible para entrega inmediata. Inco Business Furniture, el líder en muebles de oficina en Puerto Rico.
Revelador, ingenioso, de credibilidad intachable. Así es Cara a Cara con Cima de Villa. Un nuevo espacio nunca antes visto en Puerto Rico, donde conocerás los titulares de la semana antes de que ocurra la noticia y donde los protagonistas de nuestra vida diaria se entrevistan sin filtro cara a cara con Cima de Villa. Todos los domingos a las 8 de la noche por Mega TV. Cambio. 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 Somos jóvenes y queremos innovar. Trayendo la noticia como tú mereces escucharla. ¿Pero por qué un cambio? Porque es necesario. Porque somos así. Cambio. Contamos tu vida. Bienvenidos de vuelta a Cara a Cara, mis amigos. Ahora, para analizar el resultado de las elecciones de este martes pasado, tenemos nuestro panel de análisis. En primera instancia tenemos al expresidente del Senado y representante del Partido Nuevo Progresista y también exsecretario de Estado, Kenneth McClintock. Muy buenas noches, Kenneth. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí. Aclara que el representante que represento, Sí, no quiero que, decir, no que soy legislador. No, por supuesto. Ahora nada más que eres amigo de Cara a Cara con Cima Seguro de Villa. que sí. Muy bien. Nos acompaña también en su segunda comparecencia con nosotros. Muchas gracias al ex senador Ángel Rosa. Perdóname, todavía senador, hasta el 31 disculpe. de diciembre, pero está bien, ya mismo es ex. Buenas noches a ti, a los televidentes, a los compañeros. Y ahora sí puedo decir ex candidato a comisionado residente por el Partido Independentista Puertorriqueño, el licenciado Hugo Rodríguez. Muy buenas noches, Hugo. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí con usted y con los compañeros de panel. Bueno, la primera pregunta es obligada. Quiero darle a cada uno la oportunidad para que me den sucintamente su análisis de los resultados electorales aquí en Puerto Rico el martes pasado. Pues mira, yo creo que fue una elección en Puerto Rico mucho más sofisticada que nunca antes. Vimos una mayor variedad de maneras de votar, aunque también había una mayor variedad de alternativas en la papeleta, particularmente en la papeleta de la gobernación. Yo creo que es significativo la elección del doctor Vargas Vidot, que a pesar de que nadie vio en los medios tradicionales de comunicación ninguna campaña, no digo yo significativa, ninguna campaña realmente, terminó siendo el candidato al Senado por acumulación que más votos acumula. Ni siquiera una posibilidad de debate, que por lo menos otros tuvieron. No, por eso, sí. Y cierto es que los demás candidatos, tanto del PNP como del Partido Popular como del PIB, pues, el compañero Juan Dalmau, pues obviamente sale electo, él compite en todo Puerto Rico, al igual que Vargas Vidot, pero en el caso de los candidatos por el PNP y el Partido Popular, pues cada uno lo que realmente competía era en una sexta parte de los precintos, aunque técnicamente pues se podía votar por él en cualquier precinto, pero no deja de ser significativo que tenemos el primer senador independiente electo y que obtiene la cantidad de votos que obtuvo. Eso sí, hay que regalarle corbata. O hay que cambiar el reglamento del Senado. Sí, yo quería cambiarlo a Guayabera. El senador ahora va a tener que ser a otras cosas porque no lo veo a él con una guayabera. A ver, senador, explíquenos. El reglamento del Senado exige que tiene que llevarse una corbata. Un código de vestimenta y los varones es saco y corbata como... No, saco no, traje. Traje, por eso no puede ser ni siquiera una chaqueta sport, no, tiene que ser traje. Traje y corbata. Así que hay que eso como tantas otras cosas, nuestra realidad política algo muy data del siglo XIX. De los años 20 del siglo pasado. De hecho, en Bermuda son prácticos porque permiten saco, corbata, y en Filipinas, y shorts de Bermuda. Quiero que sepa que, y esto es historia, cuando Rubén Berrío fue senador la primera vez, asistía en Guayabera y retó esa disposición. Sí, pero no la cambiaron. Lo permitían, pero no lo cambiaron. Senador Rosa, su análisis sucinto de los resultados del yo martes. creo que es una elección, yo creo, y lo dije desde antes, que iba a ser atípica en el sentido de cuáles iban a ser los resultados. Las candidaturas independientes mantuvieron una fuerza hasta la urna electoral que evidentemente cambió el panorama político de Puerto Rico. Se producen sorpresas como la del nuevo senador electo Vargas Vidot. Yo quería apuntar un detalle sobre esa elección, igual que la elección del PIB en la Cámara y en el Senado, otra vez. Y es que esta fue la primera vez que se contó mediante un escrutinio electrónico. Lo digo porque es legislación de mi autoría en este cuatrienio que finalmente lo logramos aprobar, aunque venía legislándose o tratándose de legislar desde cuatrienios anteriores. Y logramos esa innovación en el sistema electoral y estoy convencido
de que la llegada primera del doctor Vargas Vidot y la entrada cómoda de los legisladores del PIB tiene que ver directamente con esa innovación, porque en los colegios de votación, cuando no hay funcionarios electorales, ocurren muchos errores matemáticos que no tienen explicación. La misma presidenta de la comisión recordaba en que la elección pasada, la entonces candidata a senadora, María de Lourdes Santiago, en la elección no que ganó, yo fui electo. Y luego aparecieron 11. En la elección que yo resulté electo, ella llegó número 14. Y luego del recuento del escrutinio general llegó cuarta, que yo entré tercero, por eso es que lo sé. Ahora, en términos de los partidos, fundamentalmente lo más interesante es cómo hay una reducción del voto íntegro por insignia, que apunta a una nueva manera de los electores ver las afiliaciones político-partidistas. Reducción en el voto íntegro para todos los partidos, no solamente para el Partido Popular, que pierde las elecciones, aunque obviamente afectó mayormente, en mi opinión, al Partido Popular, y por lo tanto el Partido Popular, que es en el que yo milito, a raíz de esos resultados, me parece que es obvio también que por primera vez en mucho tiempo no pudo atraer la candidatura a gobernación nuestra el interés de los electores que no son afiliados a partidos políticos, que había por mucho tiempo atraído y le había permitido eso ganar quizás las últimas 2 elecciones que se ganó desde el Partido Popular. Eso requiere que al interior del partido haya un proceso de reflexión de por qué esos electores prefirieron candidaturas independientes a un candidato que tenía oportunidad de triunfo. Y si tú miras los números, si no hubiese habido la fuerza de las candidaturas independientes, no que se hubiese ganado, pero sería justo especular que se hubiese podido ganar. Sí, en definitiva, la diferencia fue de unos 45.000 votos. Así que creo que es una elección parteaguas a mí particularmente, y con esto dejo para la discusión para que participen los otros compañeros. Se me parece más a la elección de 1968 que a ninguna otra elección anterior, porque esa elección del 68 es un parteaguas, inaugura el bipartidismo y la alternancia en el poder, y esta inaugura la posibilidad de candidatos independientes siendo opción real. Yo creo que con los votos de Alexandra Lúgaro y Manuel Sidre, que rondan casi los 300.000 votos, pues aquí hay unas opciones que hay que ver cómo se van a ir desarrollando durante el cuatrienio y qué tipo de movimientos políticos podrían ir surgiendo. Hugo, esas candidaturas independientes presentan un reto particularmente al PIB, ¿no crees? Yo creo que le presentan un reto a todo el mundo. Si tú miras cuáles fueron los resultados porcentuales de cada partido, el PNP la ocasión anterior perdiendo las elecciones tenía 47% y en esta ocasión ganando las elecciones tiene 41%. Lo mismo ocurre con el Partido Popular, bajaron de 47 y pico a 39, mientras que el PIB bajó de 2.50 a 2.13. No creo que hubo una baja significativa proporcionalmente en relación a los otros 2 partidos. Yo creo que esas candidaturas independientes lograron captar ese voto de protesta, ese voto de frustración, esa inconformidad de la gente con lo que existía, pero que no se identifican quizás ideológicamente con las tradicionales posturas nuestras, nosotros independentistas o los estadistas o el estadolibrismo. Creo que eso fue lo que logró captar. Nosotros en el PIB teníamos 3 objetivos. Obviamente uno era lograr la inscripción del partido, que se logra con 3%, ahí nos quedamos cortos. Pero las otras metas eran lograr retener el escaño del Senado, claro, y recuperar el escaño de la Cámara, y eso se pudo lograr cómodamente. La variable del escrutinio electrónico creo que es un acierto y creo que la tecnología tiene que no solo mantenerse, sino expandirse. Como dijeron los compañeros, en el 2012, la noche de las elecciones, María de Lourdes Santiago estaba fuera de la lista de los senadores que habían sido electos. Sin embargo, en el recuento le aparecieron 11.000 y pico de votos. Eso no es poca cosa. Sí. Así que yo creo que esa es una... En el caso del Senado, pues Juan Dalmao, desde luego, es una figura muy conocida en el país, que tiene una proyección en toda la isla, pues fue candidato a la gobernación en su día. Denis Márquez quizás menos, y aún así entra cómodamente. Denis había sido candidato en el 2012 y en esa ocasión era mucho menos conocido que ahora, pero ya él tenía un factor de reconocimiento un poco más grande. ¿Es tu antecesor, verdad? Como candidato a comisionado. No, Denis fue candidato el mismo puesto que ahora, a la Cámara por acumulación, pero ahora teníamos... Yo creo que hay que apuntar en cuanto a eso, ese logro que
tiene el PIB también de lograr, además del escrutinio electrónico, es el hecho de que estas fueron campañas muy austeras desde el punto de vista del dinero que podían gastar los partidos, porque la situación económica o por lo que fuera, por el descontento general, hubo mucha menos recaudación de los dos partidos principales que lo que hubo en la elección de 2012, por ejemplo. Y el PIB, con su fondo electoral más sus recaudos, logró una presencia en los medios para apelar y defender esas candidaturas que en términos cuando tú lo comparas con los otros partidos, pues era comparable. No es que estuviera en igualdad de condiciones. Y obviamente la publicidad tiene un efecto, sobre todo en los días antes, para ese elector que a lo mejor está descontento, pero piensa que si hace esta u otra combinación logra unos balances que le representen más en el nuevo gobierno. Como cuestión de dato, para el año electoral, este año se habría invertido en publicidad en televisión menos de una tercera parte de lo de un año normal. Sí. O sea, si en promedio una elección reciente, creo que te tienes que ir para atrás a 1980 para encontrar una elección donde se haya gastado menos de 12 millones en inversión en publicidad, y este año no va a llegar a 5 millones. Y eso puede provocar una nueva ola de consolidaciones en los medios de comunicación el año que viene. Porque siempre tú cuentas con la bonanza publicitaria de las elecciones para sobrevivir y para poder subsidiar unas cosas después de operaciones en los medios. Y el año que viene, si ya han habido recortes en los medios, el año que viene puede que haya más recortes. Y cada vez que se recortan los medios, se debilita la democracia. Y hay una cosa que es la nueva forma de los partidos y de los candidatos comunicarse con sus electores. Eso está cambiando, ¿no? Ahora se utiliza mucho las redes sociales. Claro. Y obviamente el costo de las redes sociales pues, es ínfimo. Pero hay una tampoco, perdóname Hugo, pero tampoco es cierto que cualquier candidato puede usar de la misma manera las redes sociales y tener el mismo éxito. No, eso es cierto, pero no sé en qué consiste eso. Tiene que tener un mensaje, sí, pero además hay un público al que tú le llegas de esa manera. Y hay otro público que vas a tener que seguirlo abordando a través del periódico o de la televisión. Pero hay un público específicamente que la forma de relacionarse con el mundo, por así decirlo, mayoritariamente es a través de las redes sociales. Y en ese particular yo creo que es también justo que se diga que Alexandra Lúgaro es la gran sensación, ¿no? Seguro. Básicamente una campaña en las redes sociales y de alguna presencia en algunos lugares de Puerto Rico y logró levantar 200,000 votos, ¿no? Eso es significativo y cambia no solamente la manera de comunicarse. Yo creo que hay que empezar a entender que todos esos cambios van integrando a los millennials al grupo de votantes. Y los millennials, que son la generación que nacieron del 2000 en adelante, son diferentes en ese sentido. Las redes sociales son ya parte de su habitual forma de comunicarse. Y los partidos políticos tradicionales, los tres, han fallado en eso. O fallaron en esta elección, me parece a mí. Así que, como ese grupo de electores se va a convertir cada vez más en un grupo más grande, en la medida en que se van reduciendo los otros grupos que van a ir muriendo, pues entonces eso es una nueva estrategia que tienen que tomar en consideración las campañas. ¿Cuáles son las implicaciones de que el gobernador electo sale de las elecciones con el apoyo que no llega ni a, bueno, digamos 4 de cada 6 puertorriqueños que votaron por el gobernador? Bueno, quiere decir primero que hay que aceptar la realidad de que hay partidarios del PNP, hay partidarios del Partido Popular y hay partidarios del PIB que en la candidatura a la gobernación, por las razones que sean, se ubicaron en una de las otras localidades que había en la papeleta, particularmente Alexandra Lúgaro y Manuel Sidre. Fue significativo en la encuesta del Nuevo Día que salió el domingo pasado, que cuando se le hizo la pregunta a los partidarios de Alexandra Lúgaro y de Manuel Sidre, que por quién votarían para comisionados residentes, en la de Lúgaro, Héctor Ferrer sacaba una pequeña ventaja sobre Jennifer González, y en la de Manuel Sidre, Jennifer González tenía una pequeña ventaja sobre Héctor Ferrer. Lo que quiere decir que hay hay aproximadamente 100,000 populares entre esos electores y hay 100,000 PNP entre esos electores. Y uno de los grandes retos, tanto para mi partido, el Partido Nuevo Progresista, como para el Partido Popular, va a ser el de identificar quiénes fueron y por qué fueron esos electores a buscar refugio en las candidaturas independientes y qué tienen que hacer los partidos principales
para reatraer a esos electores para atrás, para que puedan volver a tener esas superminorías de 46-47%, aún en años en que pierdan las elecciones. Ángel, ¿qué tiene que hacer el Partido Popular para...? Pero antes de decirte eso, estoy casi seguro que Kenneth no va a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir ahora. Pero hasta ahora por eso ha sido ejemplar esto, pero vamos a ver si eso de que por primera vez desde 1968 tenemos un gobernador con el más bajo nivel de votación, ¿verdad? Don Luis Ferré, pero la elección del 68 era una que rompía una hegemonía de casi 30 años del Partido Popular. Entonces uno puede entender que hubiese sucedido eso. Ahora no, esto es dentro de pleno bipartidismo que sucede eso. Va a tener mucho que ver y vamos a esperar porque hay que ver cómo el gobernador electo va a empezar a organizar su gobierno. Vamos a tener va a implicar me parece a mí, una dificultad mayor en la capacidad de gobernabilidad de Puerto Rico. Es decir, que cada vez más gente se vea bien representada por las decisiones tomadas. Eso va a requerir, en mi opinión, el incluir gente de otros movimientos políticos en el gobierno, no necesariamente populares. Y va a también implicar una manera de tomar decisiones que no es la manera de yo gané y aquí mando yo, y se hace porque un voto de ventaja es mandato, porque en realidad allá hay una sociedad que recibe esas decisiones vibrantemente y que puede movilizarse. Seguro. Así que me parece que esa realidad electoral es un reto a la gobernabilidad de Puerto Rico en los próximos 4 años. Yo creo que tiene algo positivo y es que ese sentido de, por decirle de alguna forma, impunidad que tenían los dos partidos mayoritarios, de que hagamos lo que hagamos, tenemos una gente leal a nosotros dentro de nuestras filas. Yo creo que con esta elección se empieza a romper. Ya hay un montón de gente que empieza a verse a sí mismo como buscando alternativas que no necesariamente es ese sentido de pertenencia a una institución política como lo es un partido. Y eso me parece que es positivo. Obviamente, la gran cantidad de votos sumados de Alexandra Lúgaro y Manuel Sidre abren esa posibilidad y yo creo que eso también va a tener que tomarse en cuenta a la hora de las decisiones que se tienen que tomar en el gobierno. La tasa de participación bajó nuevamente. No me consta eso. Entiendo que sí. Bueno, depende. Depende también cómo consideres ¿cuántos fueron? 800,000 electores. Pero aún sin contarlo porcentualmente, en el número absoluto de votos sí bajó. Sí. De 1.800.000 y pico bajó a 1.500.000 y pico. 1.6 creo que bajó más o menos. Sí, pero entonces, ¿cuál es la base? Si la base es la población real mayor de 18 años de edad que hay en Puerto Rico, que esté inscrita, que es como se ha determinado en el pasado, todavía no tenemos los elementos de juicio para decir cuál es el porciento. Con la excepción de que esta vez no tenías, si tú no habías votado anteriormente, no te tenías que reinscribir. No, por eso. Estabas hábil para votar. Ahí hay una cosa que va a ser engañosa en términos de los porcientos, y es que con la decisión federal se reincorporaron al registro un montón de personas que estaban inactivas por 2 elecciones. De hecho, la abuela de mis hijos recibió su tarjeta de identificación electoral. Lo que ocurre es que se la enviaron al lugar equivocado. Se la enviaron al condominio donde ella vivía hace 3 años y no al cementerio Buxeda. Bueno, pues eso es un problema mayor. Habían decenas de miles de muertos, que nunca lo ha habido antes. ¿Por qué? Porque la decisión de la juez Cerezo vino apenas meses antes de las elecciones. Y no hubo tiempo para... Y la Comisión Estatal de Elecciones y el Registro Demográfico te van depurando 2 o 3 mil todos los meses, pero no pueden de sopetón sacar a 50,000 muertos de la lista. Eso tarda tiempo y esfuerzo. Ángel, esta semana el presidente del Partido Popular le dijo a la prensa que él anticipaba mantenerse en la presidencia y llevar el partido a su próximo paso. ¿Cuáles serán esos próximos pasos? Bueno, yo creo que el próximo paso irremediablemente es una reflexión al nivel interno del partido. Esta elección, desde el punto de vista del Partido Popular, tiene 2 grandes ganadores, que son Carmen Yulín Cruz, que retiene la alcaldía de San Juan por el doble de la ventaja que lo había logrado en el 2012, y además que era una candidata con una situación política distinta, es decir, corrió todo el cuatrenio y la campaña prácticamente en contra del discurso del gobierno de su partido. Y Héctor Ferrer,
Quien no logra la elección a comisionado residente, pero logra, es el candidato popular que más votos saca y que más cerca llega de su contrincante del PNP. Y eso lo posiciona, habiendo ya sido presidente del partido, en una posición privilegiada para ese proceso que ahora viene en adelante. Aquí hay un dato curioso que tenemos que incorporar al análisis, y es que el Partido Popular, perdiendo la elección, es el partido que mayor número de alcaldías logra en Puerto Rico y añade a ese número absoluto nuevas alcaldías. Por lo tanto, a nivel municipal, el Partido Popular tiene una fuerza tremenda. 45 municipios. 45 municipios de 43 que eran, añade 2. Sí. Y es mucho más que las del PNP. Y entonces, entonces eso va a obligar a ir a donde los alcaldes, a buscar aprobación para el proyecto de quien quiera reorganizar el Partido Popular. Yo lo digo con toda la sinceridad que siempre he hablado sobre estas cosas de mi partido. Cuando se pierde, la reacción inicial es de mucho cariño al que corrió, al que fue candidato a la gobernación, y no le va a uno ahí de momento a decir, bueno, perdiste, adiós, vete para tu casa, ¿no? Seguro. Pero la situación política de David Bernier no es fácil para mantenerse en la presidencia del partido, porque ningún candidato que ha perdido la primera elección en la que es candidato a la gobernación logra mantenerse en el liderato. Sin embargo, Héctor Ferrera, quien mencionas en tu análisis, dijo en tantas palabras que el Partido Popular le merece su sobrevivencia a David Bernier. Son palabras son palabras que se dicen, vuelvo y te repito, que eso es cierto. Es decir, David Bernier fue un buen candidato por el Partido Popular en una elección que se perfilaba muy difícil, pero no logra el poder, y eso trae unas lógicas políticas que son innegables. No van a suceder inmediatamente, pero van a comenzar a suceder. De hecho, antes de entrar a esta grabación, ya yo empecé a ver pasar unas cosas en las redes sociales, de expresiones de líderes que ya tú te das cuenta que se está poniendo en marcha un proceso de transición de liderato. Y en ese sentido, pues David tendrá que decidir dos cosas. ¿Qué papel quiere jugar dentro del Partido Popular y si quiere dar esa lucha? Y qué quiere hacer él con su vida como ciudadano en Puerto Rico. Si quiere mantenerse en la lucha de las candidaturas o quiere convertirse en otro tipo. Hugo, ¿piensas tú que el Partido Popular pudiera estar frente a la disyuntiva histórica finalmente de si irse proamericano o proindependencia? Yo no sabía que tú leías mente, porque bueno, eso es lo que yo iba a decir. ¿Por qué tú te crees que a mí me pagan los...? Eso era lo que yo iba a hablar ahora. Me da el Partido Popular, más que decidir qué persona va a estar dirigiendo las riendas del partido, tiene una gran encrucijada, y es que ellos han podido sobrevivir gracias a la indefinición. Ellos tienen dentro de sus filas unas posturas que son prácticamente irreconciliables. Tienen unos creyentes de la libre asociación y la soberanía, y tienes unos creyentes de estadidad sí o no, y si gana la estadidad me convierto en un segundo partido estadista. Esa indefinición que mantiene que le puedan tirar anzuelos a ambos lados, yo creo que se acerca el momento en que van a tener que enfrentarla. La historia ya ha dicho que el Estado Libre Asociado se acabó económicamente, jurídicamente, así que ese es un gran reto que ellos tienen y lo tendrán que enfrentar en algún momento. Más que la persona es hacia dónde se dirige ese partido. Yo puedo estar de acuerdo en el sentido de que las posturas son irreconciliables. Y yo soy popular, pero el que cree en la libre asociación no puede creer en la unión con Estados Unidos porque son excluyentes, la ciudadanía y la libre asociación. Pero yo pienso que eso va a depender de quién sea el líder sucesor. Claro. Porque ya te mencioné que en mi opinión los dos herederos son Carmen Yulín y Héctor. Y los dos representan las dos vertientes del Partido Popular. Así que habrá que ver. Yo quisiera decir lo siguiente, pasadas las elecciones. Aquí veo hoy el segundo ejemplo de generosidad y caballerosidad que he visto en las últimas semanas. Lo vi primero con la generosidad y la caballerosidad de Pedro Pierluisi hacia finales de la campaña del PNP, de echar el resto a favor de quien 4 meses antes había sido su adversario interno. Y hoy escuchamos las palabras de Ángel 5 meses después de haber sido adversario de Héctor Ferrer, y yo creo que son dos ejemplos de generosidad y caballerosidad, cada uno. Ayer me lo encontré personalmente y lo felicité porque a mí me parece que su ejecutoria en la elección general es digna de felicitación, a pesar de no lograr Pero otro ex adversario hubiese dejado pasar eso y hubiese utilizado otro argumento, así que te lo reconozco. Gracias. El doctor Rosselló se alza con la victoria en la gobernación sobre una plataforma en gran medida
dependiente o basada de una manera muy fundamental en esa promesa de conseguir la estadidad para Puerto Rico. Déjalo ahí, no me dañes el día, pero la pregunta me va a hacer ahora, sí. Esto me sirve de transición para Porque yo también vamos al tema de Estados Unidos. Bueno, es una buena manera de dedicar los últimos minutos a lo que pasó el martes a nivel nacional. Y la pregunta iba, tu proyección de la posibilidad de que el doctor Rosselló pueda cumplir esa promesa, dado el panorama político en Estados Unidos. Primero que nada, aún siendo yo demócrata, reconozco que la plataforma republicana, hace unos compromisos mucho más directos, mucho más concretos sobre la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión que la de mi partido demócrata, que abre las puertas a esa posibilidad si se dan ciertas condiciones y se siguen ciertos procesos. Así que esa puerta está ahí abierta para retar a los componentes del Partido Republicano que han sido electos en la Casa Blanca y en el Congreso, así van a convertir la palabra de la plataforma en la realidad. Acción. Si por primera vez un gobierno de Puerto Rico solicita formalmente la admisión que no se hizo después del referéndum de noviembre del 2012. Por otro lado, hay unas crisis que se presentan en Puerto Rico. Hay un precipicio fiscal en el campo de la salud federal que hay que atender antes de finales del año 2017. Quiere el Partido Republicano ensangrentarse las manos y no tomar acción, o quieren meter mano y buscar una solución dentro de la ideología que ellos tengan para eso. Ángel, viendo los resultados de las elecciones aquí y teniendo en consideración los resultados de las elecciones allá, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que si la comisionada residenta electa presenta su proyecto de admisión, de que un referéndum o una consulta aquí sobre la estadidad temprano en el 2017 tenga alguna posibilidad de triunfo en Puerto Rico? Y lo digo pues porque me parece que cuando uno mira el panorama nuevo en Estados Unidos es evidente. Los líderes electos en Puerto Rico tendrán que hacer su esfuerzo, pero francamente creo que no va a pasar nada en cuanto a estatus en los Estados Unidos. Bueno, cuidado con lo que es evidente en términos del plano político en Estados Unidos. Bueno, o sea, quiero decir, aquí pero todo el mundo tenemos los elementos que tenemos para poder emitir una opinión. La plataforma o el programa republicano incluye la estadidad desde 1952. Y que yo sepa, nunca se ha promovido desde el Partido Republicano en el Congreso. Pero, de todas formas, me parece a mí que hay que esperar a la inauguración del nuevo presidente de los Estados Unidos, porque cuando en la campaña se le preguntó a Trump sobre el caso específico de Puerto Rico, lo que se recibía del lado de acá era bastante desconocimiento de qué y cómo funciona la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. Es decir, que yo no creo que esa es una agenda que Donald Trump trae con privilegio en su trabajo ahora de dirigir los Estados Unidos, y creo que en el Congreso, con la nueva realidad y con la reautorización de la ley sobre salud pública y con otras controversias que se van a dar entre las visiones de los republicanos del Congreso y el presidente electo, pues eso pasa a un quinto plano. Hugo, voy a leerte la mente una vez más. ¿Piensas que la estadidad está más cerca, la independencia está más cerca que nunca? Pienso que claro. Sí. Yo creo, lo que dicen las plataformas y lo que dicen los candidatos a la presidencia cuando vienen a buscar votos, la historia nos ha demostrado que no es muy consecuente con lo que hacen después. Pero si uno analiza lo que pasó con la jurisprudencia de Pueblo versus Sánchez Valle, la imposición de promesa y la realidad histórica de hoy, en donde la Guerra Fría se acabó, en donde las guerras se pelean de otra forma, yo creo que ya esos intereses que Estados Unidos tenían en mantener una colonia aquí no son los mismos, y que ya no es incompatible el dar una independencia a Puerto Rico con sus intereses hegemónicos. Bueno, esa va a tener que ser la última palabra en esta ocasión. Muchísimas gracias al licenciado Hugo Rodríguez, ex candidato a comisionado residente por el Partido Independentista Puertorriqueño, al senador Ángel Rosa del Partido Popular Democrático y al expresidente del Senado, exsecretario de Estado del Partido Nuevo Progresista, Kenneth McClintock, por acompañarnos esta noche. Mis amigos, no se vayan, que regresamos después de la pausa.
En Puerto Rico somos Pancho. Sigan disfrutando del combo Pancho Sándwich, solo $2.99. En Churches, lo rico se comparte. Inco Business Furniture, sirviendo el mercado institucional de muebles de oficina por más de 28 años, cuenta con el más extenso inventario en todo Puerto Rico. Muebles de madera, oficinas ejecutivas, gerenciales y salones de conferencia, sistemas modulares de cubículos diseñados a su medida, más de 5,000 sillas ejecutivas y de visitante, más de 1,000 archivos laterales y verticales, todo en inventario disponible para entrega inmediata. Inco Business Furniture, el líder en muebles de oficina en Puerto Rico. Sagrado es lo que te apasiona, lo que te inspira, lo que te motiva, lo que te reta. Sagrado es la universidad que te forma y te prepara. Ven, en Sagrado hay un lugar para ti. Seis de cada 10 puertorriqueños que votaron el martes no respaldaron a nuestro próximo gobernador. Nuestra Constitución dice que el gobernador será el que más votos saque, y Ricardo Rosselló sacó más votos que los otros 5 aspirantes. La legitimidad de su mandato es incuestionable. Pero el hecho de que su elección haya sido respaldada por solo 4 de cada 10 puertorriqueños le presenta al flamante primer ejecutivo un reto con el que probablemente no contaba durante la campaña: la necesidad urgente de unir no solo a los suyos, sino a todos los puertorriqueños detrás de su proyecto de gobernación. Y no tiene tiempo que perder. Como todo mandatario recién electo, el nuestro se merece el respaldo y la buena voluntad de todos los ciudadanos para darle una oportunidad real de echar adelante a Puerto Rico. Atravesamos una crisis bien profunda y bien real. Y tanto Rosselló como el resto de los oficiales electos el martes deberían poder contar con el apoyo de todos en el esfuerzo titánico que tendrán que hacer para sacarnos a todos de este atolladero. Parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos para mantener nuestra democracia robusta y vibrante es aceptar los resultados de los comicios y sumarse al esfuerzo colectivo liderado por una nueva administración. Porque la democracia es buena siempre, no solamente cuando ganan los nuestros. Mis amigos, para comentarios pueden contactarnos a través de nuestra página de Facebook, Cara a Cara con Cima de Villa, y en Twitter, @Cara a Cara con Cima. Gracias por compartir con nosotros esta noche. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche, por aquí mismo, por Mega TV. A todos, feliz semana y muy buenas noches. Este programa llega a ustedes con el auspicio principal de St. James Security y GM Security Technologies.